Comienza aquí un nuevo video tutorial de inventando baldosas amarillas. Seguimos decorando nuestra mesilla de madera. Hace unas semanas contábamos cómo emplear la Cricut Maker 3 para hacer vuestras propias plantillas personalizadas. No solo conseguir una plantilla personalizada, sino que además ir jugando con el mismo elemento para crear el positivo y el negativo, para ir jugando con los colores, con los trazos, para hacer, como os decía, decoraciones 100% personalizadas. Ahora vamos a seguir con nuestra mesilla, vamos a seguir el trabajo y lo que vamos a hacer es daros una idea para retirar el mármol, que es una pieza que aparece en muchos muebles antiguos. Ese mármol que se colocaba en la parte de arriba, pues lo que vamos a hacer va a ser quitar el mármol y lo vamos a sustituir por una madera que vamos a decorar. ¿Por qué retirar el mármol? Porque nos parece que es una pieza que lo que hace es darle muchísimo peso al mueble y que además no nos termina de gustar porque es excesivamente oscura. Lo que vamos a hacer en nuestro caso va a ser quitar la piedra, vamos a quitar el mármol y lo vamos a sustituir por madera. Eso sí, vamos a emplear una madera muy fina para que case, para que cuadre perfectamente con ese espacio que hay en la parte superior de la mesilla. Lo estamos haciendo porque es una mesilla que va a tener poco uso, que no es para una vivienda habitual, al contrario, es para una segunda vivienda. Y si queréis en cambio hacer este proyecto pero para una mesilla que sí vais a utilizar muchísimo, os recomendamos emplear una madera que sea un poquito más gruesa. Lo que vamos a hacer va a ser cortar el contrachapado. Vamos a crear una pieza a la medida justa que necesitamos para nuestra mesilla, una pieza personalizada. Vamos a cambiar el color de la madera y después lo vamos a decorar con esos mandalas que hemos empleado también para el cajón, no solo para el interior del cajón, sino que también, como recordaréis, los hemos utilizado para los laterales. Por lo tanto, los materiales que vamos a emplear para esta tapa, para esta madera personalizada para nuestra mesilla, van a ser, por un lado, el contrachapado, que como os digo es una madera muy fina, podemos sustituirla por una madera que sea un poco más gruesa. Hemos decidido emplear esa madera tan fina porque queríamos cortarlo con el cúter, con una regla metálica, y simplemente con un cúter, como os explicaremos, podemos hacer cortes limpios y rectos. Para decorar la madera hemos empleado un tinte de base agua, después también esa plantilla que hemos cortado con la Cricut Maker 3 con un material específico para hacer plantillas, y después hemos rellenado la plantilla utilizando pintura acrílica que hemos aplicado con un rodillo. También hemos completado nuestro diseño con esos rotuladores permanentes y por último hemos protegido la madera con un barniz mate y acabado satinado. Comenzamos con la tapa, con esa madera que vamos a emplear en nuestra mesilla. Tomamos medidas y vamos a cortar el contrachapado. Como os decía, solo necesitamos un cúter y una regla metálica. De esa forma vamos a conseguir hacer un corte limpio de las dimensiones que necesitemos. No hace falta utilizar una sierra, no hace falta utilizar una sierra de calar o una sierra de marquetería, que nos va a ser un poco más difícil a la hora de hacer cortes rectos en este tipo de materiales tan finos. Cortamos la madera y si vemos que hace falta para abrir el poro, porque vamos a teñirla, lijamos con una lija fina. Una vez que ya tenemos la superficie lista, vamos a comenzar con el cambio de color. Para este proyecto hemos elegido un tinte de base agua de color ceniza. Así conseguimos oscurecer ligeramente la madera, pero tampoco nos pasamos porque la mesilla donde vamos a colocar esta tapa es una mesilla que hemos aclarado muchísimo el color que tenía en origen y por lo tanto no queremos hacer una tapa que sea excesivamente oscura y que contraste demasiado con el mueble donde vamos a ponerla.
Para teñir la madera ya sabéis que hay varios trucos que para nosotros son básicos. El primero, como os decía, preparar la superficie. Lo que hemos hecho ha sido con una lija fina, hemos abierto el poro de la madera, así nos aseguramos de que el color después va a ser homogéneo y que no vamos a tener como olas de diferentes tonos del mismo color. Y una vez que ya tenemos preparada la madera, lo que vamos a hacer va a ser aplicar el tinte con una brocha. Es importante que las fibras sean suaves, que sean de calidad para que no se noten los brochazos, y vamos a ir solapando las diferentes pasadas. De esa forma vamos a evitar que se noten, vamos a evitar esas marcas sobre la madera. Solapamos las pasadas y para conseguir un color homogéneo fundamental vamos a retirar el exceso de producto. Para eso vamos a emplear un trozo de tela. Si tenemos una camiseta de algodón vieja que nos pongamos, sábanas antiguas, vamos a utilizarlas para retirar el exceso de tinte y así vamos a conseguir ese color homogéneo. Y otro truco cuando trabajamos con tintes que para nosotros es fundamental: el tinte, su color varía mucho en función de si está mojado o si está ya seco. Si queremos asegurarnos de cuál va a ser el color final, si queremos no llevarnos ninguna sorpresa, según aplicamos el tinte vamos a ir con el secador en la mano, vamos a ir secando. De esa forma vamos a ver rápidamente el color definitivo. A veces cuando trabajamos con contrachapado y mojamos porque estamos aplicando el tinte y enseguida aplicamos calor con el secador, nos puede pasar que se combe. Para evitar que se quede curvada la pieza, lo que vamos a hacer va a ser durante varias horas, incluso un par de días, vamos a colocar peso sobre la madera para que recupere su forma original. Ya tenemos la base preparada, hemos cambiado el color de esa madera que vamos a utilizar para nuestra mesilla y ahora toca decorarla con las plantillas. Hemos hecho dos plantillas diferentes con la Cricut Maker 3. Hemos utilizado ese material específico para hacer plantillas que es adhesivo. De esa forma, cuando pintamos sobre la plantilla vamos a asegurarnos de que la pintura no se sale por ningún lado y los trazos son perfectos. Lo que hemos hecho ha sido del mismo mandala, hemos sacado dos plantillas y en una hemos quitado los trazos y en otra hemos quitado las formas. De ese modo tenemos el mismo mandala con la figura en positivo y en negativo. Nos pareció una forma interesante de sacarle más partido a las plantillas, porque de eso se trata un poco este blog. El espíritu que tiene es contaros diferentes ideas. No queremos transmitir un proyecto paso a paso para que lo repitáis exactamente igual en casa. Lo que nos apetece es mostraros diferentes alternativas y si os inspiran y si os gustan podéis aplicarlas a vuestra manera en vuestros muebles. En una de las plantillas lo que hemos hecho ha sido quitar los trazos y en la otra hemos quitado las formas. Colocamos el material sobre la madera, eso sí, tenemos que centrarlo bien con la regla para que quede bien centradas las figuras, y una vez que ya hemos colocado las dos plantillas vamos a rellenarlas de pintura acrílica con la ayuda del rodillo.
Este es un proyecto que ha sido un poquito laborioso porque la verdad que el mandala que hemos seleccionado tiene demasiados pequeños elementos, muchos circulitos, muchas rayitas muy finas y eso hace que sea un poco laborioso tener que ir colocando una a una. Si queréis llevar a cabo esta técnica en casa, si queréis hacer vuestras propias plantillas, para comenzar lo ideal es utilizar diseños que sean un poquito más sencillos. Os dejamos imágenes de una plantilla que hemos hecho con esta misma técnica, utilizando también la ClickUp y el mismo material, y que como veis es una plantilla un poco más sencilla y que ha sido bastante más rápida poder colocarla sobre la superficie y después pintar en ella. Y una vez que ya tenemos nuestros mandalas listos sobre la madera, lo que podemos hacer es protegerlos con ese barniz mate que tiene un acabado satinado. De esa forma vamos a conseguir proteger la madera y además no vamos a modificar en exceso su color. De esta forma lo que hacemos es quitar ese mármol, que es una pieza excesivamente pesada, que además en nuestro caso era una pieza muy oscura, y vamos a añadir mucha más luz, además elementos mucho más modernos a nuestra mesilla, que hemos conseguido renovarla de tal forma que no parece la misma. Ya sabéis que nos podéis dejar un comentario, decirnos qué os ha parecido esa transformación de nuestra mesilla de madera antigua, y además también, si queréis, os podéis suscribir a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros proyectos que podéis ver paso a paso en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es.